Hola, buenos días. Esta es la clase que corresponde al lunes 16 de marzo de 2020 de la asignatura Biomarcadores y Biosensores del grado en Biotecnología. Hoy vamos a hablar de biomarcadores en diabetes. La diabetes mellitus es una enfermedad que afecta a cientos de miles de personas en todo el mundo y con el empeoramiento del estilo de vida y la alimentación que no cambian, se predice que esta enfermedad va a ir aumentando, las muertes relacionadas con diabetes van a ir aumentando, incluso que se van a duplicar entre el 2005 y el 2030. La diabetes es una enfermedad compleja que se caracteriza por una alta concentración de glucosa en sangre y hay dos tipos principales de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, de las cuales hablaremos en detalle posteriormente. En la diabetes es muy importante, como sucede en otras enfermedades, es muy importante su diagnóstico temprano. Muchas de las complicaciones de la diabetes ocurren después de muchos años de transcurso de la enfermedad y al igual que ocurre en otras enfermedades es muy importante el diagnóstico temprano de la enfermedad. La mayoría de las complicaciones de la diabetes ocurren después de varios años de transcurso de la enfermedad, pero en la mayoría de los individuos su diagnóstico llega cuando ya se empiezan a manifestar esas complicaciones. De hecho, se estima que hay un vacío de alrededor de unos 7 años entre el momento en que debuta la diabetes y su diagnóstico. Las complicaciones de la diabetes suelen estar relacionadas con daño vascular, y dependiendo del tipo de vasos que esté afectado, pues pueden ser complicaciones microvasculares o macrovasculares. Entre las microvasculares aquí podemos ver la retinopatía, la neuropatía o nefropatía en vasos muy pequeñitos en estos órganos, y en el caso de vasos mucho más grandes, pues enfermedad coronaria, enfermedad periférica vascular o cardiomiopatía. Hay arterias que dan riego al corazón. Entonces, por tanto, ¿por qué es importante el estudio de los biomarcadores en diabetes? Por un lado, son necesarios para mejorar el cuidado de los diabéticos, para reducir ese gap, ese periodo que hay entre el diagnóstico y el inicio de las complicaciones, hay que reducirlo, y también para poder medir la eficacia de los diferentes tratamientos y cambios en el estilo de vida. También posiblemente nos llevaría a tener, como hemos hablado en otras patologías, a mejorar los tratamientos y hacerlos mucho más personalizados. Bueno, en relación a los biomarcadores de diabetes, pues pueden agruparse en biomarcadores de riesgo de desarrollar la enfermedad, como por ejemplo la historia familiar y otros. Otro grupo sería los marcadores generales en la enfermedad en sí misma, diabetes, y otros, especialmente en diabetes tipo 1, relacionados con la inmunidad. Vamos a ver primero cuáles son estos biomarcadores generales relacionados con el proceso de la enfermedad. Podemos ver aquí que es la glucosa en sangre, la hemoglobina glicosilada y el PTOC, de los cuales hablaremos a continuación. Lo primero que vamos a hablar entonces es de la glucosa en sangre. La medida normalmente se hace en ayunos, y la medida de glucosa en ayunas, por encima de valores que superan a los 120 miligramos por decilitro de glucosa, pues ya son un indicativo de que puede haber diarrea. O inclusive medidas en cualquier momento de glucosa en sangre por encima de los 200 miligramos por decilitro pueden sugerir que hay una diabetes. Uno de los tests que se hacen para confirmar el diagnóstico es el test de tolerancia a la glucosa, en el que se toma una muestra de sangre en ayunas, se da una cantidad de glucosa y después de las 2 horas se ve si esa glucosa que después que se ha ingerido ha sido metabolizada y ha disminuido. En esta tabla pues se muestran cuáles serían más o menos esos valores normales o de posibilidad o diagnóstico de diabetes. Aquí podemos ver los valores de glucosa en ayunos y los valores de glucosa después del test de tolerancia a la glucosa. Valores normales de 100 en ayuno, valores por encima de los 120 pues ya pueden ser un indicativo de que podría haber diabetes, y si están por encima de 126 pues ya es mucho más claro de que podría haber diabetes. Y después del test de tolerancia a la glucosa, valores muy por encima de los 140
serían normales, pero por encima de los 140, inclusive por encima de los 200, pues ya sugieren que hay un diagnóstico de diabetes. En el caso de la medida de glucosa en sangre, pues tiene sus desventajas. Por un lado, tenemos el caso de pacientes que se les mide la glucosa en ayunas, porque el paciente tiene que estar en ayunas, o sea, necesitamos esperar las 8 horas para poder hacer la toma y la medida de sangre, ¿no? Por ejemplo, pacientes que pronto por la tarde o que después que han desayunado no se les puede hacer. Además, la glucosa va variando durante el día y hay una variabilidad tanto en cada individuo, que puede variar, fijaos, entre un 5 y un 8% durante el día, o entre individuos también tiene mucha variación. Entonces, tiene esas desventajas y aún así, y también que es menos sensible que el test de tolerancia a la glucosa. La variabilidad que puede haber en la toma de muestra y en el análisis. Por tanto, se desarrollaron otros biomarcadores intentando evitar un poco esas desventajas que tiene la medida de glucosa en sangre, que es la más sencilla, que también todavía se hace, pero hoy en día también para hacer un prediagnóstico de diabetes, pues se hace el análisis de este otro biomarcador, que es la hemoglobina glicosilada. Que la hemoglobina glicosilada, pues tenemos que imaginarnos que nuestros glóbulos rojos están repletos de hemoglobina, y esa hemoglobina, si hay una alta concentración de glucosa, se pueden formar reacciones que suceden de manera no enzimática, en las cuales se forman un complejo entre la glucosa y la hemoglobina. Aquí podemos ver en un poco cómo sería un poco, ¿no? los glóbulos rojos que están llenos de hemoglobina, podemos imaginarnos como bolsas de hemoglobina, están repletos, son muy permeables a la glucosa porque la necesitan para su supervivencia. No tienen organelas, no tienen núcleo, no tienen mitocondrias. Los glóbulos rojos pues son ávidos en la toma de glucosa, pero si hay una alta concentración de glucosa en sangre, empiezan a reaccionar la glucosa con la hemoglobina, en una alimentación alta glucosa, pues al final, si nosotros determinamos cuánta hemoglobina glicosilada hay, pues nos da un indicativo de que hay una alta concentración de glucosa en sangre. La ventaja que tiene esto es que es mucho más estable. La vida media de un glóbulo rojo de un eritrocito es alrededor de 120 días, y esos niveles altos de glucosa, de hemoglobina glicosilada, pues pueden mantenerse durante meses. Entonces nos da una medida mucho más estable, que no varía durante el día, que no varía mucho entre personas y entre personas. Nos da un indicativo mucho más claro de una posibilidad de diagnóstico de diabetes. Entonces, fijaos, aquí tenemos esta tabla simplemente enumera las ventajas del diagnóstico de diabetes utilizando hemoglobina glicosilada. Pues nos dice que ha habido un aumento de glucosa crónico durante varias semanas al menos. No hace falta el ayuno, no hace falta esperar las 8 horas de ayuno, y hay mucha menos variabilidad dentro del mismo individuo, lo cual nos permite que sea un test mucho mejor y mucho más fiable para determinar el diagnóstico y monitorizar la diabetes. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco como el aumento de glucosa es común a la diabetes tipo 1 y a la diabetes tipo 2, pues ahora vamos a ver las particularidades de cada una de ellas. En el caso de la diabetes tipo 1, su origen es que hay una disminución de la producción de insulina de las células beta pancreáticas del páncreas, y es la menos común. Solo 5% de las personas con diabetes tienen la diabetes tipo 1. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues en el páncreas pues hay efectos especialmente autoinmunes en el que se está disminuyendo las células que producen insulina. Por tanto, si hay una disminución de esa producción de insulina,
pues aumenta la glucosa, no se controlan los niveles de glucosa y los músculos, los órganos, el resto de los órganos no utilizan la glucosa y aumenta una concentración alta de glucosa en sangre. El otro tipo de diabetes, la diabetes tipo 2, en la que ya no es debido a que hay menos insulina. De hecho, en las etapas iniciales la producción de insulina es normal, solo que hay una alta demanda de insulina. Ocurre, por ejemplo, en gente que tiene una mala alimentación, malos estilos de vida, tiene una concentración alta de glucosa durante mucho tiempo, lo cual está induciendo a que el páncreas esté produciendo insulina durante mucho tiempo, una gran cantidad durante mucho tiempo. Entonces, hace falta esa producción de insulina por necesidades, porque ha habido una alta concentración de glucosa. Con el tiempo hace que los órganos, que los músculos, por ejemplo, sean mucho más, se hacen más insensibles a la acción de la insulina. Pensar que la insulina es una hormona, esa hormona hace que empiecen a utilizar la glucosa y entonces disminuye la glucosa en sangre. Pero sí, ya los órganos con el tiempo, los músculos y otros órganos se van haciendo resistentes a esa señal continua y persistente e intensa de glucosa durante mucho tiempo, pues al final, por más que haya insulina, no va a haber acción de los diferentes órganos para disminuir la glucosa en sangre, entonces se va a mantener la glucosa alta en sangre. Se genera normalmente por una alta producción de necesidad y una disminución de la insensibilidad, lo que se llama la resistencia a la insulina de los tejidos. Ya con el tiempo, después de muchos años, el páncreas va perdiendo ese trabajo forzado, continuado durante tanto tiempo. Al final hace que también el páncreas pues va deteriorándose y va perdiendo también ya su capacidad de producción de insulina en etapas posteriores. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el péptido C, porque es otro biomarcador que se utiliza y nos sirve para diferenciar diabetes tipo 1 de la diabetes tipo 2. Y fijaos que el péptido C es una proteína no procesada de la misma insulina, ¿no? Si nos fijamos aquí en este dibujo, la insulina sería estos aminoácidos que están marcados en rojo, estas bolitas que están marcadas en rojo, en la cual se forma por una proteína en la que están dos partes de esa proteína están unidas con puentes disulfuro, ¿vale? Esa proteína entera es procesada, se corta aquí donde se muestran estos puntos azules, ¿vale? Y lo que forma es el péptido C, este otro trocito, es la proinsulina. Cuando se procesa entonces forma la insulina y el péptido C, ¿vale? Entonces las células beta-pancreáticas producen proinsulina, que sería toda esta estructura que está aquí. Esta proteína se corta, se procesa, resultando insulina y el péptido C. Entonces, tanto está relacionada, ¿no?, la insulina con este péptido C, pues podría aparecer en la circulación. Entonces, en el caso de la diabetes tipo 1, en la que no hay una disminución en la producción de insulina, en la producción de proinsulina también, pues por tanto vamos a ver mucho menor péptido C, ¿no? Se está formando proinsulina, y aunque se dé tratamiento con insulina, solo con la parte que vemos aquí en rojo, pues vamos a ver que no se administra el péptido C. Entonces eso nos puede permitir para diferenciar unos tipos de otros. Entonces podemos ver aquí esta gráfica, este es un trabajo de 2013, en los que vemos individuos con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, en cualquier momento, random, en ayunas o después de un estímulo de glucagón, en el que el péptido C siempre está mucho más alto en la diabetes tipo 2. Claro, si hay mucha más producción de proinsulina, al final vamos a tener mucho más péptido C. ¿Vale? La insulina sí se va utilizando
y varía. La medida de insulina no es es mucho peor indicativo de la diabetes, y en cambio el péptido C es un buen indicativo de diabetes tipo 2, porque recordaréis ya que ocurre por una alta producción de insulina continuada durante el tiempo. Este trabajo, que es del 2010, habla de biomarcadores, de la búsqueda de biomarcadores para predecir el inicio de la diabetes, ¿no? Y lo que hacen es que buscan biomarcadores que pueden estar relacionados directamente, como el caso de la insulina, que está aquí, se puede ver aquí, o creo que por ahí debe estar la glucosa, no la veo, pero también por procesos que pueden estar relacionados con las complicaciones o con el desarrollo de la enfermedad, como por ejemplo cistatina C, que la estudiamos el otro día, que tiene que ver con el funcionamiento del riñón, o homocisteína que está aquí, que como sabéis también está relacionado con las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, aquí tenemos la polipoproteína A y la polipoproteína B, que aquí están, o A o B, ¿no? Que también son indicadores, como vimos anteriormente, de enfermedad cardiovascular, pues también intentaron ver si podían ser buenos biomarcadores para diabetes, relaciones entre unos y otros, ¿no? Entonces vieron, esto es cómo varía el biomarcador, los diferentes biomarcadores, y bueno, se puede ver cómo algunos de ellos, los que están por encima del promedio, pues bueno, ya nos sugieren que pueden ser buenos biomarcadores de diabetes. Y bueno, también analizaron estadísticamente y vieron que esa diferencia era significativa. Entonces, bueno, con ese grupo de biomarcadores en particular, que aquí os muestro cuáles son, ¿no? La adiponectina, la polipoproteína B, la proteína C reactiva y la ferritina, pudieron hacer unas curvas ROC de análisis que ya conocemos, de sensibilidad y especificidad, en la que solo en la curva negra que vemos aquí nos muestra cuáles son los factores clásicos de la glucosa, los factores clásicos de riesgo de diabetes, como historia clínica familiar, con peso, índice de masa corporal, etc. Y añadiendo solo estos 4 marcadores, pues aumenta un poquito la detección de las curvas. Pasa de 0,7 de 0,79 a 0,8, ¿no? Solo con 4 diferentes biomarcadores, pues va aumentando la detección de riesgo de desarrollo de la diabetes. Vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Bueno, ya conocemos la proteína C reactiva, que la hemos visto en clases anteriores. Entonces vamos a ver qué es la adiponectina. La adiponectina es una hormona, una proteína secretada por el tejido adiposo, por los adipocitos. Está relacionada con los procesos metabólicos, como la regulación de la glucosa y la oxidación de los ácidos grasos. Aquí vemos en esta representación del tejido adiposo, pues entre las cosas que secreta de señales, la adiponectina, que manda señales, por ejemplo, al hígado y a los músculos para que haya una mayor oxidación de ácidos grasos y aumente el gasto energético, un mayor gasto energético. Bueno, en esta lista vemos otra vez, ¿no? La proteína es una proteína, la adiponectina es una proteína del tejido adiposo que regula el metabolismo de las grasas y el metabolismo de la glucosa. Tiene que ver con individuos que tienen diabetes tipo 2, en los cuales hay una disminución de la adiponectina del plasma. La adiponectina es una hormona que aumenta el gasto energético, y en individuos que tienen diabetes tipo 2 pues ya tienen un menor gasto energético y tienen menores niveles de adiponectina, ¿no? Esos bajos niveles de adiponectina también se han sido asociados a otros marcadores que hemos visto en enfermedades cardiovasculares como HDL, y partículas de HDL y triglicéridos. Y niveles aumentados de adiponectina pues se asocian con una disminución del peso corporal, una reducción de niveles bajos de insulina, y una sensibilidad alta a la insulina por los tejidos. Bueno, se utiliza. Otro de los marcadores es la ferritina. La ferritina
una proteína que está relacionada con el transporte de hierro por el organismo. Este sería un modelo de cómo sería la ferritina. Es una proteína de muchas unidades, 24 unidades que están formando especie de cápsulas transportadoras que están llenas de iones hierro. Se ha visto, como comentamos, ¿no? Tiene que ver con el almacenamiento y transporte de hierro en el organismo, y se ha implicado en la enfermedad, en diferentes enfermedades, incluyendo la aterosclerosis y otros desórdenes, inclusive la diabetes. Mecanismos, parece que tiene que ver un poco con la complicación en el caso de que aumenta la oxidación y la inflamación, son los responsables, ¿no? En el caso de la ferritina, la oxidación y la inflamación son los responsables del daño vascular que puede ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto entonces ahora cuáles eran los biomarcadores para el diagnóstico y los riesgos de diabetes. Vimos que era la glucosa en sangre, tanto en ayunas como después del análisis de tolerancia a la glucosa, el péptido C, un trocito de la proinsulina, la hemoglobina glicosilada, que tenía ventajas en relación a la glucosa, porque era mucho más estable, la adiponectina, que tiene que ver con la oxidación de ácidos grasos, y la ferritina, que tiene que ver con el transporte de hierro. La poliproteína ya las vimos en clases anteriores, y la proteína C reactiva ya sabemos que no tiene inflamación, que también vimos en clases anteriores. Entonces ahora vamos a hablar de marcadores relacionados con la diabetes tipo 1, ¿no? Como dijimos, la diabetes tipo 1, hay una pérdida de insulina, de producción de insulina por esas células beta pancreáticas, ¿no? Y nosotros vemos, aquí vemos representado, ¿no? Un islote pancreático sería cada grupo de células que tenemos en el páncreas, y están, si nosotros vemos en un islote normal, pues hay diferentes tipos celulares. Aquí vemos unos que se llaman las células alfa, las células delta y las células beta. Las que producen insulina son las células beta del páncreas, ¿no? En el caso de una diabetes tipo 1, vemos que el páncreas, en su citología, pues aparecen muchas células tipo alfa, tipo delta, pero muy pocas células beta. O sea, las células beta están destruyendo. Fijaos que la diabetes tipo 1, que es menos frecuente, no ocurre en individuos obesos, al revés, ¿no? Puede ocurrir en individuos, suele ocurrir en individuos no obesos y individuos suele ocurrir a etapas tempranas de la vida, ¿no? Tiene que ver con la alimentación y el estilo de vida directamente, ¿no? Y bueno, se puede controlar mediante la inyección de insulina en los momentos que sea necesario, con el aumento de glucosa, para contrarrestar el aumento de glucosa, y con una dieta, un control estricto de la dieta y del estilo de vida, ¿no? Para mantener bajos en lo posible los niveles de glucosa. Entonces vemos que en la diabetes tipo 2 hay una pérdida de células beta pancreáticas. ¿Por qué mueren esas células? ¿Por qué van desapareciendo esas células, ¿no? Pues hay un componente inmunológico, está un proceso inflamatorio que está destruyendo específicamente, autoinmune, que está destruyendo específicamente a esas células beta pancreáticas, ¿no? Y fijaos, aquí se muestra en esta gráfica el porcentaje de péptido C y de insulina, ¿no? En individuos, en los islotes beta pancreáticos de individuos no diabéticos, ¿vale? Por tres diferentes muestras, anticuerpos, anticuerpos, ¿no? Que es alto, el porcentaje es alto, y en los individuos con diabetes tipo 1, dependiendo del de la diabetes y el tiempo que lleve, estas dos barritas verdes, ¿no? El péptido C y la insulina van disminuyendo después del año, van disminuyendo después de los 5 años, van disminuyendo más después de los 5 años, y son muy bajitos después de 10 años, ¿no? Entonces, pues también se han medido marcadores de inflamación, y ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero me parece que hay una regulación relacionada con los tipos de células
CD8, el linfocitos TD8, lo vamos a ver, ¿vale? Un proceso inflamatorio que vamos a ver a continuación cómo se explica, ¿no? Fijaos si esto representa los islotes de células beta pancreáticas, ¿no? En las cuales están son los que producen la insulina. Pero sí, hay algunas de estas células, como sucede en la mayoría de los tejidos, van muriendo y se van probando. O sea, que tienen una proliferación muy bajita. Se produce una muerte por apoptosis de estas células, y son detectadas por anticuerpos, autoanticuerpos dirigidos a células de beta pancreáticas, ¿no? Hay autoanticuerpos de células beta pancreáticas en individuos con diabetes tipo 1. Estos son reconocidos por los linfocitos T citotóxicos a través del antígeno de complejo de histocompatibilidad, y al final hay una exacerbación de la respuesta autoinmune para la destrucción de los tejidos, de estos tejidos específicamente, ¿no? Como en condiciones normales son procesos de inmunidad que atacarían un cuerpo extraño, pues en este caso están atacando a las células beta pancreáticas. Por tanto, uno de los marcadores de diabetes tipo 1 pues es la presencia de esos anticuerpos a células beta, y también la presencia de esos linfocitos T específicos para proteínas de páncreas. Esto es uno de los marcadores de diabetes tipo 1. Entonces, ¿pero qué se está haciendo para desarrollar nuevos biomarcadores? Pues, al igual que está ocurriendo en otras enfermedades, hay iniciativas amplias para estudiar y buscar muchos nuevos biomarcadores a través de diferentes estrategias, y una de ellas es la de esta empresa de Novo Nordisk, en el que están intentando pues, buscar nuevos biomarcadores de diabetes tipo 1 para poder acelerar los tratamientos y poder analizar mejor cuáles son los efectos de los diferentes tratamientos y dietas, y poder detectarlo mucho más precozmente. Entonces, bueno, el caso de los anticuerpos, ¿no? Esa destrucción autoinmune de esas células beta pancreáticas, ¿no? Que va ocurriendo durante el tiempo y que ocasiona esa diabetes tipo 1, pues parece que en la fase preclínica una de las características es que varían los anticuerpos en contra de esos antígenos de la célula beta pancreática, incluyendo que es en contra de un transportador de zinc, ¿vale? Otro que es, por ejemplo, la tirosina fosfatasa o la insulina, ¿no? Que son anticuerpos estas proteínas que están siendo indicadores del efecto autoinmune que ocurre en la diabetes tipo 1. Y este es el caso ya está aprobado ya 2014, ya se ha aprobado el uso del biomarcador de anticuerpos en contra del transportador de zinc de la célula beta pancreática como un diagnóstico, una ayuda al diagnóstico de la diabetes tipo 1. Aquí podemos ver cómo se representa una célula beta pancreática que tiene vacuolas que están como en la insulina, esas células, esas vacuolas donde esos gránulos secretores de insulina también tienen este transportador de zinc, y esa insulina que son los que secretan, esos gránulos que secretan la insulina. Pues si hay una muerte celular de la beta pancreática, ese transportador de zinc genera la producción de anticuerpos, y esa medida de anticuerpos pues nos sirve para diagnosticar la diabetes tipo 1. Y hasta en la próxima clase pues vamos a ver otros biomarcadores relacionados con la diabetes tipo 2.